Hoy vamos a hablar de emociones y de conciencia emocional. ¿Qué será esto de la conciencia emocional? Así que si te interesa el tema, quédate a ver el video. Vamos rápido a la presentación y arrancamos. Si vos querés buscar una definición de emociones, vas a encontrar varias, desde la antigüedad hasta nuestra época. Si lo aborda un psicoanalista, un psicólogo, un médico, de acuerdo a las distintas corrientes psicológicas, de acuerdo a las distintas corrientes filosóficas, yo te voy a traer mi opinión personal, te voy a hacer mención a algunas posturas y te voy a contar qué son para mí las emociones y qué es esto de la conciencia emocional. En primer lugar, decirte que las emociones son algo que ocurren dentro de tu cuerpo. No hay una cuestión de una emoción que tenga que ver con el pensamiento, porque eso ya vamos a ver que entra en la parte de la racionalización. Pero primero vamos a tener un estímulo, y el estímulo sí puede venir de la afuera o de adentro, en especial de un pensamiento. Y esto es muy importante, porque si por ejemplo vos sos una persona con ansiedad que tiene tendencia a tener pensamientos catastróficos, de decir, ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si pasa tal otra? ¿Y si estoy enferma de esto? ¿Y si le pasa algo malo a mis hijos? Bueno, eso te puede generar una respuesta que va a ser una emoción, pero la emoción es biológica. Y esto lo demuestran realmente las últimas investigaciones y especialmente los avances que hay en materia de física cuántica. Hay muchas corrientes que incluso podés llegar a encontrar que dicen que las emociones son estados de ánimo. Ánimo viene de la palabra alma y en realidad, si nosotros queremos pensar que son estados de nuestra alma, estados espirituales, estados anímicos, no, la emoción no va por ahí. La emoción es una respuesta, y es una respuesta en la biología, en nuestro cuerpo, que viene a traerte un mensaje. Además de ser una reacción que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestra biología, la emoción, y si descomponemos la palabra, vas a ver que está compuesta por emotion. Esta es la raíz de la palabra. La I, la E, viene de energy, de energía. Emotion en inglés quiere decir movimiento. Y la realidad, o como yo por lo menos entiendo las emociones, y no soy la única, obviamente estoy enrolada en un determinado camino del conocimiento, estoy parada sobre determinado paradigma del conocimiento que sí tiene que ver con la física cuántica, un poco, desde la psicología, pero apoyada en la física cuántica. La emoción es energía en movimiento y es una energía que ocurre dentro de nuestro cuerpo, básicamente porque nosotros somos energía y básicamente porque todo lo que nos rodea es energía. Si te pones a pensar, si nosotros podemos adherir a este concepto de que la emoción es algo que ocurre en nuestra biología, nosotros compartimos biología también con nuestros hermanos los animales. Y si vos te pones a pensar, y si por ejemplo tenés peluditos en tu casa, tenés perros o gatos, vas a poder detectar en tus perros y en tus gatos también emociones. Al final de este video yo te voy a contar un ejemplo de algo que me está pasando exactamente en este momento con una de mis perras, que empezamos un tratamiento no solamente con la veterinaria tradicional, sino también con una veterinaria que está muy enrolado en el mismo tipo de conocimiento científico que sigo yo, y que bueno, al final del video te voy a contar algo que tiene que ver específicamente con las emociones. Volviendo al tema de que las emociones son algo que ocurre, una energía que ocurre dentro de nuestro cuerpo, y yo te diría más específicamente que podemos ubicarlas en nuestros órganos,
las emociones son universales. Entonces, realmente acá hay una diferencia bastante grande entre el concepto que, por ejemplo, tenían los griegos, los romanos, Aristóteles a la cabeza, que sostenían que las emociones tenían que ver con el contexto, con la cultura, con lo que nos habían enseñado. Y yo creo, en este sentido, que eso es confundir una reacción biológica con una creencia, con el pensamiento, que sí podemos ubicarlos, especialmente las creencias, dentro de lo que es nuestro contexto social, nuestro contexto familiar. A ver, desde el psicoanálisis lo vamos a llamar super yo, en otras líneas conductivo-conductuales de la psicología lo llamaremos creencias, lo llamaremos dogmas, lo llamaremos lo que originan los pensamientos automáticos, pero en definitiva siempre estamos hablando de lo mismo. Todo aquello que nosotros fuimos aprendiendo desde que nacemos y desde el útero de nuestra madre hasta nuestro aquí y ahora, que en algún momento te voy a hablar de esto, que no es pasado, presente, futuro, sino que en realidad es presente, pasado, pero de eso vamos a hablar en otro video, y si te interesa este tema, déjamelo ya en los comentarios, porque además tengo algunas novedades que voy a contar seguramente por Instagram. Entonces, eso es confundir lo aprendido con lo que es netamente una reacción biológica. ¿Y por qué yo insisto tanto en que las emociones son reacciones biológicas? Porque son reacciones que ocurren en nuestro cerebro más primitivo. Y esto es algo que le pasa no solamente a los seres humanos, sino también a los animales. Te voy a poner el ejemplo de una emoción bastante básica, que es el miedo. Si un animal escucha, presiente la presencia de su predador o de un posible predador, la emoción que siente es el miedo. Eso en microsegundos viaja al cerebro, el cerebro hace una descarga de cortisol, el cortisol lo va a preparar para la huida o para la lucha, y el miedo luego, si ese animal sobrevive, desaparece y no tiene memoria de lo que pasó. No porque no tenga memoria, sino porque directamente no rememora el hecho que pasó. Sigue pasando normalmente. En cambio, lo que nos sucede a los seres humanos es que en la mayoría de las ocasiones tenemos una emoción y por diversas circunstancias, que vamos a hablar de esto un poquito más adelante, no tramitamos lo que debería ocurrir frente a esa emoción en el momento inmediato. Y además, como tenemos un cerebro muy desarrollado y tenemos un lóbulo frontal que nos permite pensar y sacar conclusiones, en general lo que hacemos es volver a traer a la memoria lo ocurrido y seguir rumiándolo. ¿Y qué te parece que va a pasar? El cerebro no distingue si está pasando en la realidad ese hecho que vos rememorás o si es algo del pasado que no puede hacerte daño. Porque si pasó en el pasado, en realidad ya no te puede hacer daño. Pero como para tu cerebro está ocurriendo en el aquí y el ahora, sí señor, ese recuerdo te va a volver a generar emociones y esas emociones te van a volver a generar cosas. Y ahora vamos a ver qué tipo de cosas te pueden generar. Como hay distintos tipos de posturas respecto a las emociones, especialmente en el campo de la psicología, a mí me gustó mucho adentrarme en el conocimiento de la física cuántica, donde encontré un lugar mucho más neutral y mucho más científico todavía para poder explicar las emociones desde el punto de vista energético. ¿Qué es la física cuántica? Bueno, la física cuántica es una rama de la física que no se ocupa de todo lo que sería la física newtoniana que conocemos, la física del acción-reacción, sino es una parte que se ocupa de la física atómica, pero no de la física atómica común, sino de la física atómica de las
partículas más pequeñas de todo. O sea, si un átomo tiene un núcleo donde hay protones y neutrones y tiene electrones girando alrededor, la física cuántica de lo que se ocupa es de qué partículas hay adentro de esas partículas atómicas, o sea, de las partículas subatómicas. Y esto lleva a descubrir y a estudiar lo que son los campos electromagnéticos. En definitiva, esto que a vos te puede parecer muy sólido, en realidad está formado por átomos. Y si vos te pones a pensar que los átomos son partículas en movimiento, el 10% como mucho, no, el 1% de esas partículas que están en movimiento solamente son sólidas, pero todo lo demás que hay en esa partícula es energía, con lo cual esto sólido que estamos teniendo y que podemos tocar en la mano y también nuestro cuerpo es el 1% de lo que nosotros estamos observando. El 99% restante es energía, por eso decimos que todo es energía. Por lo tanto, los límites incluso de nuestro cuerpo son muy relativos. Porque, y esto está medido, esto está medido porque es muy fácil medirlo, porque se mide la electricidad y el magnetismo contenido en un cuerpo humano y ahí se puede ver que tu cuerpo, como es energía, no termina exactamente acá. Tiene un campo electromagnético alrededor. ¿Lo querés llamar aura? Llámalo aura. ¿Lo querés llamar campo electromagnético que rodea el cuerpo humano? Lo podés llamar así. Lo concreto es que esa emoción, emotion, que ocurre dentro de tu biología, dentro de tu cuerpo aparentemente físico, genera cosas y estas cosas también se pueden medir. Dentro de estos descubrimientos, lo que se observó es que a diferentes emociones hay diferentes vibraciones electromagnéticas, diferente forma de energía. O sea, la energía se mide en vibración y viste cuando decís, uy, estoy vibrando bajo o me bajó la vibración. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Cuando la vibración energética es alta, está dentro de determinados ciclos, es cuando vos te sentís feliz, cuando vos estás sano, cuando vos estás alegre, cuando vos estás con mucha pila. ¿Qué pasa cuando estás triste, con miedo, enojado? Esa energía baja. Entonces ahí es cuando hablamos de baja vibración y esa baja vibración genera cambios en el cuerpo de la misma forma que la vibración alta genera también cambios en el cuerpo. Lo que pasa que la vibración alta está mucho más asociado a cambios positivos, como todo lo que tiene que ver con la buena salud, y la baja vibración, cuando se instala en tu cuerpo, está vinculada con la enfermedad. ¿Qué es la conciencia emocional? Bueno, la conciencia emocional vendría a ser que vos tengas la capacidad de aprender a detectar tus emociones. Es que vos puedas percibir cuando tenés una emoción, que puedas reconocer que algo se está moviendo dentro tuyo y que eso que se está moviendo dentro tuyo, que luego en una etapa posterior le vas a poner palabras cuando vos lo racionalices y digas, no, siento que tengo mariposas en el estómago, o no, mira, siento un nudo en el estómago porque estoy muy nerviosa. Previamente a esa racionalización, lo más importante es que vos puedas distinguir, reconocer que algo está pasando en tu cuerpo y que lo puedas identificar como una emoción. Si vos podés identificar que algo está pasando en tu cuerpo y que ese algo es una emoción, en vez de taparlo, en vez de olvidarte, en vez de descartarlo, vas a poder comenzar a decodificar qué mensaje trajo esa emoción y qué está tratando de decirte. Si vos, por ejemplo, ante una determinada situación sentís miedo,
Y esto, a ver, te voy a poner distintos ejemplos. No hace falta que vos pienses en la situación donde viene alguien con un arma y te quiere robar. Hay personas que sienten miedo cuando suben a un ascensor. Y vos decís, claro, porque tiene claustrofobia. Ok, pero que vos me digas que tiene claustrofobia es una racionalización. Lo que yo estoy tratando de decirte es que conciencia emocional se basa en, primero que nada, antes de catalogar, antes de poner una etiqueta, antes de decir, esto es tal cosa, podamos decir, sí, cuando subo a un ascensor tengo miedo, para empezar a tratar de descubrir ese miedo a entrar al ascensor, ¿qué mensaje te está trayendo? Esto está muy relacionado con una medicina alternativa o una terapia alternativa que se llama biodescodificación. La biodescodificación lo que hace es, entre otras cosas, porque la verdad que abarca varios conceptos y no solamente, mi gata está tratando, como siempre, de meterse con el trípode. Bueno, la biodescodificación, uno de los aspectos que aborda es la emoción que está alojada en determinado órgano y que produjo determinada enfermedad. ¿Qué significa? Obviamente hay códigos universales, pero hay que analizar el caso de cada persona en particular para ver qué significa una enfermedad determinada en esa persona. En definitiva, uno de los objetivos que tiene la biodescodificación es encontrar el origen emocional de las enfermedades, que si yo te lo paso al término de la física cuántica, vendría a decírtelo de esta forma. Una enfermedad es un desorden del tipo energético, hay algo que está funcionando mal en tu cuerpo o que está funcionando de una manera no sana o no habitual, hay un desequilibrio energético en tu cuerpo, y la biodescodificación lo que trata de hacer es entender cuáles son las energías que quedaron atrapadas en determinados órganos y qué significado tiene. Porque en general lo que se viene trabajando desde esta terapia alternativa es que una vez que esas emociones que quedaron atrapadas en un determinado órgano logran ser liberadas, y para eso hay técnicas, obviamente, la enfermedad, ¿qué te parece que va a pasar? La enfermedad retrocede y se va. Vos tenés que pensar que nosotros, en la sociedad occidental donde vivimos, somos máquinas perfectas de reprimir emociones. Y las emociones, el origen de la emoción tiende a ser fugaz. Es el ejemplo que te puse recién de el animalito que está en el bosque, percibe un predador, siente el miedo, ese miedo dispara toda una serie de reacciones, escapa, zafa, no se transformó en el conejito, no se transformó en el almuerzo del predador. Bueno, liberó en la carrera, en lo que sea, liberó todo ese dosaje hormonal y la emoción culminó porque ya cumplió con su cometido. En el caso del conejito, el cometido, el mensaje que le trajo la emoción a través del miedo es: prepárate para disparar, prepárate para huir. Como el conejito frente a un puma, por ejemplo, no puede pelear, tiene que tratar de huir. Pero cuando se termina esto, se terminó la emoción. Ahora, ¿qué te parece que nos pasa a los seres humanos? ¿Se termina la emoción? No. Somos máquinas de reprimir emociones, somos máquinas de dejar de lado las emociones, y entonces las emociones nos quedan atrapadas. ¿Dónde? En el cuerpo. ¿Por qué? Porque es una reacción biológica. Una vez que una emoción queda atrapada en el cuerpo, si no es liberada, es una energía atrapada en nuestra biología que empieza a suscitar cambios. Cuando en varios videos del canal y del podcast estuvimos hablando sobre el estrés, qué causa el estrés, qué consecuencias nos trae, qué pasa con las personas, por ejemplo, que no logran bajar de peso, de qué forma las emociones están relacionadas con el descenso de peso,
estábamos hablando exactamente de esto. ¿Qué pasa cuando en tu vida no liberas emociones? Bueno, vas a tener un bloqueo y a partir de esos bloqueos energéticos, con el tiempo va a llegar la enfermedad. Y esto a veces decimos que es consecuencia del estrés, y esto de ser consecuencia del estrés está absolutamente emparentado con el bloqueo de las emociones. Porque cuando vos estás estresado, en general es porque llegan emociones, o sea, se generan emociones en tu cuerpo, llegan estímulos desde afuera o desde tu pensamiento, se generan emociones en tu cuerpo y vos no podés ni salir corriendo para huir, ni enfrentarte y pelear, y te quedás en un estado de parálisis que no podés hacer nada. Imagínate si el conejito se paraliza, se lo come el predador. Nosotros no nos come el predador, pero todo eso acumulado en nuestro cuerpo, si se cronifica, va a empezar a traer enfermedades. Cuando recién les dije que las emociones estaban, no sé si utilicé la palabra desvalorizadas o infravaloradas en nuestro contexto sociocultural occidental, significa esto. Les voy a poner un ejemplo porque va a ser mucho más fácil entenderlo. Ay, sos demasiado sensible. Ay, qué intenso sos o qué intensa sos. Todas esas expresiones, y podríamos estar un rato largo con ese tipo de expresiones, en general tienen una implicancia negativa, tienen un juicio, como si la persona demasiado sensible fuera floja, fuera débil, o como si la persona demasiado intensa, en vez de pensar que es una persona apasionada, fuera una persona medio desquiciada. ¡Oh, qué intensa que es esta persona! Es, ¡wow! ¡Qué niveles de locura que maneja! Ese tipo de pensamientos es lo que con el tiempo nos predispone a guardarnos las emociones, callarlas, reprimirlas o directamente tratar de ignorarlas, disimularlas. Es como cuando a los chicos se les dice desde chiquitos: no tenés que llorar, está mal llorar, o los nenes no lloran, o las nenas lindas no lloran, o bla, 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 bla. Todos los ejemplos que se les ocurra o que les hayan dicho a ustedes cuando eran chicos. Pero eso lo único que hace es que nosotros nos convirtamos en personas incapaces de tramitar, o como se usa ahora decir, gestionar las emociones, que a mí me gusta mucho más el término de tener conciencia emocional, que quiere decir ser capaces de sentir, de percibir nuestras emociones en el cuerpo, de conectarnos con esa emoción, de dejar fluir esa emoción y de tratar de descubrir qué mensaje nos está trayendo. En la mayoría de los casos, las emociones lo que hacen es unirse con emociones que ocurrieron en otros momentos de nuestro ciclo vital, y en general la más viejita de todas es alguna necesidad que tuvimos en nuestra infancia que no fue colmada. Esto no quiere decir que la culpa de todo es de papá y mamá, no. Vamos a suponer siempre que papá y mamá, los abuelos, los maestros, todos hicieron lo mejor que pudieron, o lo que ellos creyeron que fue lo mejor que pudieron. Y estamos hablando no de casos extremos como pueden ser padres golpeadores, padres abusadores o violadores, tíos, primos, parientes, vecinos, extraños, violadores y abusadores o raptadores o lo que sea de niños, no. O maestras que ponen en ridículo a sus alumnos, como me pasó a mí. El otro día se lo conté a una amiga y ella le había pasado lo mismo. No estamos hablando de esto, estamos hablando de situaciones que son muy frecuentes en la infancia y que impactan en nosotros cuando somos pequeños como una necesidad que queda sin cubrir, como puede ser tener
la percepción de que papá y mamá no nos aman lo suficiente o que en algún momento quedamos en una situación de abandono o de fragilidad. Y lo que yo les puedo decir es que si vos estás ahí, tenés esa sensación de que fuiste abandonado de chico, aunque este estado de abandono haya sido real, aunque tu papá o tu mamá te hayan abandonado, aunque hayas tenido un padre ausente, si vos estás ahí mirando el video y llegaste vivo hasta acá, quiere decir que alguien habrá suplido esa carencia de padre o madre en tu vida como para que vos siguieras creciendo y hayas sobrevivido. Pero eso no quita que haya quedado un registro en vos de lo que es el abandono, la creencia que vos tenés que fue ese abandono, real o interpretado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vos en algún momento tenés una sensación de miedo por alguna cuestión, es muy probable que se te enlace tiqui 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 hacia atrás con esa vivencia de abandono, y en un chico en un niño lo que puede provocar la vivencia de abandono es básicamente la emoción del miedo. Entonces, lo que tratamos de hacer cuando pensamos en conciencia emocional es poder conectar con las emociones para a su vez poder conectar con el origen de esa emoción, con el origen primigenio de esa emoción, para ver de qué forma la vamos a tramitar para que esa emoción pueda ser liberada de nuestro cuerpo biológico. Si en cambio no sabemos lo que nos pasa, si en cambio no logramos distinguir si la gastritis que tenemos es gastritis porque, de golpe nuestro cuerpo se enfermó, o si esa gastritis responde a otra cosa, si la neumonía que tenemos responde a, me pesqué un virus, o mi sistema inmunológico no logró hacer frente a un virus porque está bajo, porque la emoción que tengo en este momento es de que no me aman, ¿sí? Pulmones, sentimientos, va a pegar un salto de vuelta a la gata. O si lo que nos pasa a nivel intestinal tiene que ver con, y seguramente tengo un parásito, una bacteria, o mi sistema inmunológico no logra hacer frente a ese parásito, esa bacteria, no logra sanar, no logra luchar contra estos agentes externos, porque la emoción que me generó la baja de mi sistema inmunológico en estos momentos es el miedo. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de esto, si nosotros no hacemos este trabajo personal de tomar conciencia de qué nos está pasando, no podemos hacer lo que como adultos tenemos que hacer, que es hacernos cargo de ir a procurarnos, a entregarnos, a darnos eso que nosotros sentimos que necesitamos en nuestra infancia y que no nos lo dieron. ¿Por qué? Porque la idea no es que vos puedas hacer a partir de esto un reproche claro, porque mi mamá me abandonó y no me dio lo que yo necesitaba y yo tuve que vivir con mi abuela y eso me generó un dolor emocional y bla, bla, bla. No, lo que tenés que hacer vos hoy como adulto es trabajar eso que te pasó y hacerte cargo de que hoy la persona que se tiene que dar a sí misma todo lo que necesita sos vos. Y como segundo paso, si vos podés reconocer lo que necesitas, lo que vos tenés que darte a vos mismo, lo que te va a pasar es que trabajando esa emoción, por ejemplo, del miedo, vas a poder bajar a un estado de vulnerabilidad, de reconocimiento que determinadas cosas te pueden llegar a generar esa emoción que es el miedo, para permitir que otras personas también caminen a tu lado y de repente te den eso que vos tanto necesitas, que es primero amor, vos a vos mismo, darte amor, amarte, pero con sinceridad, queriéndote. Y en segundo lugar, permitir que los demás también te quieran. Bueno, ahora voy a contarles rápidamente para terminar el video el ejemplo de emociones que estoy viviendo
con mi perra. Mi perra tiene un problema hepático, tiene un hígado fatigado, ella tiene 12 años, pero este hígado fatigado es consecuencia fundamentalmente de todo el balanceado que comió hasta hace 2 años y pico atrás, donde yo le cambié la alimentación una vez que yo comencé con mi propia alimentación cetogénica y vi los cambios en mí. Pero esto es algo bastante común verlo en los animalitos alimentados con balanceado, pero además estamos tratando de hacer un diagnóstico diferencial para ver si hay algún otro problema. Casi que está descartado el síndrome de Cushing. Bueno, además de el tratamiento con la clínica veterinaria de acá de Torino, de Italia, la está siguiendo una médica veterinaria de Argentina que es especialista en alimentación natural y que también trabaja con herramientas como la biodecodificación, como la luz roja, el grounding, la alimentación no basada en carbohidratos, especialmente para carnívoros, que por suerte no me dio tofu, como todos me dicen, no, tiene que comer tofu. No, yo me negué a darle tofu y bueno, por suerte comulgamos los mismos senderos en materia de lo que es alimentación y en todas estas, llamémoslo, medicinas alternativas. Y uno de los avisos que me dio la veterinaria cuando comenzamos el cambio de dieta fue: mira, en el hígado se aloja la ira, la bronca, la impotencia. Fíjate que cuando empecemos con el cambio de alimentación, los batidos detox, bueno, todo lo que estamos haciendo, más yo creo que en otro video se los mostré, más el integrador, que esto es básicamente lo mismo que tomo yo, pero en formato para perro. Bueno, me dijo, vas a ver que va a empezar a tener cambios en su conducta. Se va a poner más territorial, quizá que se pone un poco más agresiva con sus hermanos perros y gatos. Bueno, me lo avisó. Desde ayer que estoy observando, y ya lleva 2 semanas de tratamiento, o sea, de cambio de dieta, que estoy observando efectivamente que está mucho más quisquillosa, que corre a los gatos, y esto nunca lo había hecho antes. Indudablemente está eliminando emociones. Entonces, la emoción es una reacción biológica que alojamos en el cuerpo. Nosotros estamos sanando su hígado con un montón de productos naturales, de suplementos, de alimentos, pero fundamentalmente también lo que se produce a continuación es darle a ella el espacio para que pueda alargar sus emociones. Y ella no tiene una terapeuta, pero sí tiene una vete que también ve las cosas desde el punto de vista de la biodescodificación. Y bueno, y la emoción, ella la tiene por todo el proceso que vivió. Nosotros nos fuimos de Argentina para venir a vivir a Italia. Primero nos llevamos una perra y a 2 gatos. Ella se quedó en la casa, pero parte de su manada se había ido. Después se fue otra parte de la manada. Después viajó ella y se mudó acá, pero una parte, la última parte de la manada había quedado en Argentina. Después llegaron los 2 integrantes que faltaban. Ahora se empiezan a ir algunos de los humanos de la manada. Todo es un proceso emocional. Eso le genera emociones. Y seguramente lo que tiene acumulado, además de el desgaste y la fatiga que le han producido tantos carbohidratos y tanto alimento procesado, los casi 10 años que comió eso durante su vida, además toda la parte de las broncas que ha de haber tenido ella y que ha de haber sentido esa ira de ver que se le iba y se le desmembraba la manada, hizo su efecto también. Y ella no entiende nada de estas cosas, pero sí entiende de emociones. Así que, chicos, mi postura es esta. La emoción tiene que ver con el cuerpo. Todo lo que hacemos después racionalizándola es pensamiento. Hasta acá llegamos. Cuéntenme si este tipo de videos les gusta, porque sí se vienen más videos de este estilo. Y además se van a venir algunas novedades que les voy a contar en la cuenta de Instagram, así que quédense atentos. Vayan al canal de difusión de Instagram, que lo tienen en la bio.
y quédense ahí porque por ahí también voy a pasar novedades para que, bueno, que estén al tanto, y también se los voy a pasar acá por la columna de comunidad. Los quiero mucho, me encanta hacer estos videos, los disfruto mucho. Si llegaron hasta acá, déjenme una paltita o déjenme un corazón, no sé, lo que quieran. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video.